No hay plazo, ¿no?, para la No, aprobación no hay de esto, plazo, pero... yo espero que se estudie, pero yo sí quiero decirle a los televidentes que cuando tengan la gente que tiene, bueno, ya subió, dice Norma, el techo a 25,000 de ahorros. Mucha gente que vive en los Estados Unidos que ha venido ahorrando y que de esos ahorros puede tener sus intereses para poderlos consumir, va a haber una disminución porque le van a quitar un porcentaje de sus ahorros y eso va a impactar en la población que necesita de esos intereses. No muchos pueden tener 25,000 ahorrados, ¿no? ¿O sí? La gente que vive en los Estados Unidos ha estado ahorrando durante años y muchas personas tienen esa cantidad o más. Bueno, en una medio de comunicación estábamos y decía, yo tengo una cantidad mayor porque he ahorrado durante toda mi vida y ahora me van a tener que quitar. Luego también, cuando venda su carro y quiera comprar un nuevo carro, usado o nuevo, tendrá que pagar más por la matrícula. Entonces es un impuesto sobre otro impuesto. Eso va a impactar también en el bolsillo de la familia salvadoreña. ¿De carro de qué valor estamos hablando? De cualquier valor. De cualquier valor, así sea un picachito, eso va a tener que pagar no solamente el IVA, sino también un impuesto más. Cuando tú vendas tu casa, tendrás que pagar una ganancia de capital, así sea... Las casas que tienen $150,000 de valor. O sea, no son en el borrador anterior estaba 60, pero sea lo que sea, va a impactar porque va a encarecer, van a tenerle que subir ese 10% para que les quede lo que vale la casa. Entonces, ese es el impacto que poco a poco la gente va a ir dándose cuenta de lo que le va a repercutir en el bolsillo de la familia salvadoreña. Y por esa razón es que nosotros decimos, ¿y por qué no hablan de apretarse el cincho el gobierno y de no gastar tanto? ¿Por qué no hablan de eso? Si una política fiscal tanto tiene que hablar de los ingresos como tiene que hablar de los gastos. Y en un momento de crisis, si no logramos que el crecimiento económico produzca para poder tener mayor recaudación fiscal, no lo vas a hacer solamente a través de imponerle más a la gente más impuestos. Ese paquetazo tributario del FMLN y de Mauricio Funes va a impactar a la gente y eso va a saber. Nosotros, como Grupo Parlamentario de Arena, tenemos la obligación de alertar al pueblo salvadoreño y por eso lo estamos haciendo. Y por eso proponemos de que por qué no reducimos gasto para poder pasar este momento difícil de la economía y poder así lograr mayor inversión. Fíjate que en la inversión pública ha habido una disminución. Estaba programado para el año 2009 una inversión pública de 789 millones de dólares y solo se han invertido 374 millones. Fecha de septiembre. 64 hasta septiembre. Sí. No se ha invertido. ¿Y eso qué quiere decir eso? Menos empleo, porque al haber menos inversión hay menos empleo. Ok, déjeme, antes de ir a la última pausa comercial, brevemente, Norma, no, mira, yo quisiera argumentar algunas situaciones. Yo quisiera decir que será bueno cuando venga el momento de debatir una por una las reformas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dice, no será deducible el crédito fiscal de los siguientes casos: compra de lubricantes, repuestos, mantenimiento y seguros de vehículos que no estén estrictamente para el giro ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas, el carro de lujo, que es de uso personal de muchos de sus gerentes, los incluyen al comprar la gasolina, pagan el impuesto, pero se la deducen. Y están por ley obligados a pagar. Hoy se les cierra el portillo para que no sigan haciendo eso, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de renta. ¿verdad? Un ejemplo de renta. Sí, pero un carro de doble transmisión que es necesario para subir ese en la altura, ese siempre va a seguir. Tendrá que pero ocuparlo la persona. Pues. Si es de la empresa y tiene que ver, entonces va a poder deducible. Pero aquel carro que no tiene que ver con el giro ordinario de la empresa, sino que está destinado para otras cosas, entonces está obligado a pagar como pagas tú, como pago yo, como paga cualquiera. Tenemos que pagar lo que ya está normado. Hoy estas regulaciones le cierran esos portillos. Quien no ha eludido no tiene por qué temer.
Quien no ha evadido no tiene por qué temer. Quien no ha contrabandeado no tiene por qué temer. Pero el que ya tenía la ley que debía pagar y no pagaba, y ahora con ciertas reformas se precisa la forma puntual para romper esa forma de evasión, ese es el que va a tener que sacrificarse para que el fisco tenga con qué invertir en la gente pobre. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. En la renta. Yo voy a ver la inversión. En la renta, ¿verdad? Las dietas, por ejemplo, hay empresarios que son, al mismo tiempo de que tienen sus empresas, sus utilidades, son socios, vaya, de CEPA, de ANDA, de esas, y tienen dietas considerables. Dietas es el pago por reunión. Por una reunión, de 1.000, de 2.000, y no pagaban. Ahora se les va a cobrar el 10%, pero no se les cobra. Con las autónomas también. A las dietas, menos a los municipios y a los trabajadores. O sea, no se está golpeando a la gran mara, para decir, como se dice popularmente, sino al ejecutivo mediano, que sí va a tener un sacrificio, porque además de ser profesional, de tener su empresa y sus utilidades, representando a una gremial, gana una dieta, entonces se le cobra, se le retiene el 10%. Entonces, ¿ese es un sacrificio? Sí, es un sacrificio. ¿Que va a impactar al gran público? No, no impacta al gran público, impacta a un pequeño sector, pero pasa a formar parte de esos recursos que el Estado necesita para invertir. Pero si tú has ahorrado toda tu vida y te van a quitar de tus intereses, sí te va a impactar. Vaya, si yo tuviera $25,000 ahorrados y por el 4% que el banco me paga en un año gano $1,000 de interés y me quitan el 10%, y contribuyo con 100, debiera sentirse la gente, incluso la que está en Estados Unidos, honrada de contribuir solidariamente porque tiene un techo con el cual contribuir. En cambio, el que tiene un ahorro menor de 10,000, de 15,000, ese no será afectado. Ok, tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos leemos los correos electrónicos. La entrevista como debe ser.